Hay lugares en la Tierra que parecen haber sido abandonados por el tiempo mismo, rincones donde el pasado no es un recuerdo, sino una presencia tangible y opresiva. La Hacienda La Sombra Eterna es uno de esos lugares. Enclavada en las brumosas montañas andinas, su silueta se recorta contra el cielo como el esqueleto de una grandeza olvidada, una estructura de madera oscura y piedra fría que es lentamente devorada por la vegetación salvaje y la niebla perpetua. Sus ventanas, como ojos vacíos, miran hacia los cafetales que alguna vez fueron el orgullo de la familia Castillo, pero que ahora crecen sin control, un laberinto verde y silencioso. Los campesinos de las aldeas cercanas no se aproximan después del anochecer. Hablan en susurros de las niñas del espejo, dos figuras infantiles y etéreas que, según la leyenda, vagan por los pasillos decrépitos de la hacienda, siempre juntas, un reflejo perfecto la una de la otra. Se dice que sus voces son un único murmullo, un lamento al unísono, que se confunde con el silbido del viento a través de los marcos rotos. No son consideradas presencias malignas, sino tristes, el eco de una tragedia tan profunda que ha manchado la propia tierra, un secreto que la casa se niega a olvidar, aunque los hombres hayan hecho todo lo posible por enterrarlo. Para Elena Rojas, historiadora y descendiente lejana de la línea Castillo, la hacienda no era un lugar de espantos, sino un archivo. Llegó una mañana de martes, con el aire cargado de humedad y el olor a tierra mojada, su vehículo moderno contrastando violentamente con el paisaje detenido en el siglo XIX. Su propósito era claro, metódico y puramente académico: documentar el ascenso y la influencia de su antepasado, don Ramiro Castillo, el patriarca cuya reputación de piedad y caridad había trascendido generaciones, convirtiéndolo casi en una figura mítica de la región. Las leyendas locales, como la de las niñas del espejo, eran para ella simples notas a pie de página, curiosidades folclóricas que añadirían color a su investigación, pero que no desviaban su atención del objetivo principal: trazar la historia de un hombre a través de documentos, registros de propiedad y correspondencia comercial. No buscaba fantasmas sino hechos, no sentía el peso de la tragedia, sino el desafío intelectual de reconstruir un legado a partir de los fragmentos que el tiempo había dejado atrás. La frialdad de la hacienda era para ella un simple factor climático, no el síntoma de una herida abierta en la historia de su propia sangre. El interior de la casa principal era un mausoleo de polvo y silencio. Cada paso de Elena sobre el crujiente suelo de madera resonaba en la quietud, levantando nubes de partículas que danzaban en los escasos rayos de luz que lograban atravesar la suciedad de los ventanales. El aire era denso, impregnado con el aroma de la descomposición noble. Madera de roble, cuero reseco y el inconfundible olor a papel antiguo y humedad. En el gran salón, los muebles yacían cubiertos por sábanas blancas, espectros inmóviles de una vida opulenta. Pero dominando el espacio, inmune al paso del tiempo, colgaba el retrato de don Ramiro Castillo. Su mirada, capturada en óleo oscuro, era severa, casi acusadora. Sus ojos parecían seguir a Elena por la habitación, y su mano, que no sostenía un libro de cuentas ni un documento de tierras, sino un crucifijo de ébano, parecía más un arma que un símbolo de fe. Era el rostro de un hombre acostumbrado a la obediencia, un hombre cuya voluntad era tan inquebrantable como la piedra con la que construyó su imperio. La historia que usted está a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, diga en los comentarios de qué ciudad nos acompaña. Y si es fascinado por misterios sombríos como este, asegúrese de que está suscrito. Fue durante la tercera semana de su investigación, mientras catalogaba el mobiliario de la biblioteca personal de don Ramiro, que la realidad académica de Elena comenzó a desmoronarse. Su atención se centró en un escritorio de doble cara. Una pieza imponente de roble oscuro con intrincada marquetería, diseñado para que dos personas pudieran trabajar una frente a la otra. Era un objeto inusual, y mientras limpiaba su superficie, sus dedos rozaron una moldura que parecía ligeramente suelta. La curiosidad, esa herramienta fundamental del historiador, la impulsó a investigar. Con la delicadeza de un arqueólogo, presionó y tiró suavemente hasta que, con un suave clic que pareció ensordecedor en el silencio sepulcral, una sección del panel lateral se deslizó hacia adentro, revelando un compartimento secreto. No contenía joyas ni oro,
sino un único objeto, un pequeño diario encuadernado en cuero, tan frágil que parecía que podría deshacerse con un simple suspiro. El cuero estaba agrietado por la edad, y las iniciales grabadas en la portada, E y L entrelazadas, estaban casi borradas. El corazón de Elena comenzó a latir con una nueva intensidad, la adrenalina del descubrimiento que todo investigador anhela. Esto no estaba en ningún inventario. Esto era algo que alguien, hace mucho tiempo, no quería que se encontrara. Con manos temblorosas, llevó el diario a la mesa más cercana, donde la luz del día era más fuerte. Abrió la cubierta con un cuidado infinito, y el olor a papel viejo y a un secreto guardado durante demasiado tiempo llenó sus fosas nasales. Las páginas eran finas, casi transparentes, y la caligrafía en ellas era a la vez elegante e infantil. Pero lo que hizo que el aire huyera de sus pulmones fue otra cosa. Había dos escrituras distintas, una en tinta azul pálido, la otra en un sepia desvaído, y no se alternaban por página o por entrada. A menudo, una completaba la frase de la otra, fluyendo juntas como una sola corriente de conciencia, creando una única voz a partir de dos almas distintas. Era un diálogo íntimo, una conversación silenciosa sobre el papel. Y entonces leyó la primera entrada, fechada en un día de otoño de 1879. La caligrafía azul comenzó la frase, y la sepia la terminó. Juntas, las palabras formaban una declaración que transformó el misterio en un horror incipiente. Hoy papá nos ha dicho que somos su secreto, un secreto que Dios debe perdonar. Elena tuvo que apoyar la mano en la mesa para estabilizarse, releyendo la frase una y otra vez. El frío que sintió no provenía de las corrientes de aire de la vieja casa, sino de las profundidades de la historia que acababa de abrir. En ese instante el proyecto académico de Elena Rojas murió. El estudio metódico sobre la influencia económica de don Ramiro Castillo se evaporó, reemplazado por una obsesión personal y visceral. Las niñas del espejo dejaron de ser una leyenda folclórica y comenzaron a adquirir nombres, E y L. Elara y Lira. El retrato del patriarca piadoso en el salón ya no parecía severo, sino cruel. La hacienda entera se transformó a su alrededor. Ya no era un archivo de documentos, sino la escena de un crimen, un mausoleo construido no para honrar a los muertos, sino para ocultarlos. El diario en sus manos no era un simple artefacto histórico, era un testimonio, un mapa hacia una verdad monstruosa que su propia familia había conspirado para borrar. La pregunta ya no era cómo don Ramiro había amasado su fortuna, sino qué había hecho con sus propias hijas. El ala clausurada de la casa, el ala de las rosas, que hasta ahora había ignorado como una simple sección en ruinas, se convirtió en el epicentro de su investigación. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que las respuestas que buscaba no estaban en los registros públicos, sino en las páginas de ese diario, y detrás de las puertas selladas que guardaban el secreto más oscuro de la familia Castillo. La búsqueda de la verdad había comenzado. El diario se convirtió en el sol oscuro alrededor del cual giraba ahora el universo de Elena. Cada mañana, regresaba a la biblioteca, no como una historiadora catalogando un patrimonio, sino como una detective regresando a la escena de un crimen latente. El pequeño volumen de cuero reposaba en el centro de la gran mesa de roble, un objeto tan frágil que parecía contener el peso de un siglo de silencio. Ella lo manejaba con guantes de algodón, no solo para proteger el papel quebradizo, sino como un acto de reverencia, un reconocimiento de que aquello no era un simple documento, sino el último vestigio de dos vidas robadas. El aire en la biblioteca parecía más denso, cargado con las palabras no dichas que emanaban de las páginas. Cada crujido del suelo de madera, cada silbido del viento a través de los cristales rotos, parecía una interrupción, una profanación del diálogo íntimo que estaba a punto de reanudar con las niñas muertas. Su proyecto académico, el estudio económico de don Ramiro, yacía abandonado en un rincón, una pila de papeles que ahora parecían triviales, casi insultantes en su normalidad. La verdadera historia de la hacienda La Sombra Eterna no estaba en los libros de contabilidad, sino en la caligrafía dual de Elara y Lira. La lectura del diario era una experiencia de inmersión total,
una disolución en una conciencia compartida. Elena se encontraba a menudo conteniendo la respiración mientras seguía el flujo de la tinta azul de Elara, que describía una nube con la forma de un barco en el cielo, solo para que la tinta sepia de Lyra completara la frase, añadiendo que el barco navegaba hacia un mar de montañas que nunca podrían visitar. Escribían sobre los libros que leían en secreto, traídos por una de las sirvientas más jóvenes, sus mentes viajando a mundos de aventuras y romance que sus cuerpos nunca conocerían. Describían los juegos que inventaban en su reclusión, creando un reino entero dentro de las 4 paredes de su habitación, con reinas, dragones y héroes que solo existían en su imaginación fusionada. No había un yo, solo un nosotras. Sus alegrías eran una, sus miedos eran uno. Elena sentía una profunda sensación de asombro y una tristeza abrumadora ante la belleza de su conexión, una simbiosis perfecta que el mundo, y su propio padre, había considerado una monstruosidad. La prosa infantil, a veces ingenua, estaba impregnada de una inteligencia aguda y una percepción del mundo exterior tan anhelante que resultaba físicamente dolorosa de leer. Conforme avanzaba en las páginas, una figura sombría comenzaba a tomar forma, la de su propio antepasado don Ramiro Castillo. Las niñas escribían sobre él con una mezcla de amor filial y un terror creciente que se filtraba entre las líneas. Describían cómo su padre les leía las escrituras por las tardes, su voz resonando con piedad y convicción, para luego cerrar con llave la puerta de su ala de la casa, sus pasos alejándose por el pasillo como el veredicto de un juez. Una entrada en particular heló la sangre de Elena. Elara había escrito: «Papá dice que nuestro sufrimiento es el camino a la santidad, una prueba que Dios nos ha enviado». Lyra añadió debajo: «Pero a veces, cuando reza fuera de nuestra puerta por la noche, sus oraciones suenan como si le pidiera perdón a Dios, no por nosotras, sino por él». La dualidad del hombre se hizo palpable. El patriarca piadoso que se presentaba ante el mundo y el carcelero atormentado que escondía su vergüenza tras un velo de fervor religioso. El crucifijo de ébano en el retrato del salón principal ya no parecía un símbolo de fe, sino la llave de la prisión de sus propias hijas. Entonces, un nuevo personaje entró en la narrativa del diario, una presencia que alteró el tono de la reclusión melancólica a un pánico palpable. Lo llamaban el Doctor de las Sombras. Sus visitas eran siempre nocturnas, anunciadas no por un llamado a la puerta, sino por el olor a éter y a tabaco extraño que se filtraba bajo el umbral. Las niñas describían su voz como un susurro seco, sus manos como el hielo, y sus ojos apenas visibles bajo el ala de su sombrero, como los de un ave de rapiña. No sabían su nombre. Su padre nunca lo pronunciaba. En el diario, la caligrafía se volvía más apretada, más errática, en las entradas que seguían a sus visitas. Escribían sobre mediciones extrañas, sobre preguntas susurradas a su padre en el pasillo, sobre la sensación de ser observadas no como niñas, sino como especímenes. Elena sintió un nudo en el estómago. Esto no era un médico de familia. Era un secreto dentro de un secreto, un instrumento de la voluntad de don Ramiro, cuya finalidad las niñas solo podían intuir con un miedo infantil y primordial. La mente de Elena comenzó a trabajar febrilmente, formulando preguntas que el diario no podía responder. ¿Quién era este hombre? ¿Qué buscaba? La frustración comenzó a roer la paciencia de Elena. El diario era un faro en la oscuridad, pero su luz era intermitente, y en última instancia, limitada. Había saltos en el tiempo, semanas enteras sin una sola entrada, como si la desesperación o la enfermedad hubieran paralizado sus manos. Y lo más angustiante de todo era el final. El diario no terminaba con una despedida, ni con un relato de su destino, simplemente se detenía. La última entrada, fechada en el invierno de 1881, era desgarradoramente incompleta. La tinta azul de Elara comenzaba con una frase temblorosa. El Doctor de las Sombras ha vuelto. Papá dice que esta noche seremos liberadas. La tinta sepia de Lyra había añadido solo 3 palabras debajo. La caligrafía casi ilegible, como si la pluma se hubiera caído de una mano sin fuerza. Juntas para siempre. Y eso era todo. La página siguiente estaba en blanco. Y la siguiente. Y todas las demás. El silencio que seguía a esas últimas palabras era más ensordecedor que cualquier grito. Elena se encontró mirando fijamente la página en blanco, sintiendo el abismo de la historia abrirse ante ella.
Las niñas no habían terminado su historia. Alguien la había terminado por ellas. Necesitaba más. La hacienda, que al principio parecía contener todas las respuestas, se había convertido en una tumba sellada. Elena volvió a leer el diario desde el principio, esta vez no como una historia, sino como un documento cifrado, buscando cualquier pista, cualquier palabra clave que pudiera guiarla fuera de los muros de la sombra eterna, y la encontró en una entrada de meses antes del final. Lyra había escrito sobre una discusión que escuchó entre su padre y un sacerdote visitante. Papá le dio al padre una bolsa muy pesada, y le dijo que era una donación para la iglesia, para limpiar su alma de una gran aflicción que la manchaba. La palabra clave resonó en la mente de Elena: donación. Una transacción. Dinero a cambio de silencio o quizás, de absolución. Era una pista tangible, un hilo que podía seguir fuera de la hacienda y hacia el mundo de los registros oficiales. El archivo diocesano. Allí, en los libros polvorientos de la iglesia, podría encontrar la primera corroboración externa de la tragedia que el diario solo susurraba. La investigación estaba a punto de cambiar de escenario, pasando de los pasillos susurrantes de la casa a los silenciosos corredores de la historia documentada. El viaje al archivo diocesano fue como viajar a otro siglo. La pequeña ciudad, enclavada en el valle, parecía haberse resistido al paso del tiempo, con sus calles empedradas y su iglesia de piedra cuyo campanario seguía marcando las horas con una solemnidad imperturbable. El archivo estaba ubicado en un ala lateral del antiguo monasterio, un lugar donde el aire era perpetuamente frío y olía a cera de vela, incienso rancio y el aroma seco y dulce del papel antiguo. Elena fue recibida por un archivero anciano, un hombre cuyos movimientos eran tan lentos y deliberados como el virar de una página en un manuscrito medieval. Le explicó su búsqueda de los registros de la familia Castillo de finales del siglo XIX, omitiendo deliberadamente la naturaleza macabra de su investigación. Para el mundo exterior, seguía siendo una académica estudiando la filantropía de un gran hombre. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. El archivero la condujo a una larga sala llena de estanterías de madera oscura que se elevaban hasta el techo abovedado. Un bosque de historias olvidadas y secretos guardados bajo una fina capa de polvo. Horas se convirtieron en un borrón de pergamino y tinta desvaída. Elena se sumergió en los registros bautismales de la década de 1860, la época en que Elara y Lyra debieron haber nacido. Sus dedos cubiertos por los guantes de algodón, pasaban con delicadeza sobre los nombres de los recién nacidos de la región, cada uno inscrito con la caligrafía ornamentada de un párroco de hace mucho tiempo. Familia tras familia, nombre tras nombre, una letanía de vidas que comenzaban. Encontró los registros de otros hijos de don Ramiro, sus hermanos mayores, todos debidamente documentados, nombres, fechas, padrinos. Pero cuando llegó al período que le interesaba, encontró la primera pieza de evidencia corroborativa, una anomalía tan sutil que un ojo menos obsesionado la habría pasado por alto. El registro del bautismo no mencionaba nombres. Simplemente decía, bautizadas en privado, las hijas de don Ramiro Castillo. Hijas, en plural. Pero sin nombres, sin una fecha exacta, solo una nota marginal que indicaba una ceremonia privada en la hacienda, una desviación radical del protocolo para un hombre de su estatus. Elena sintió un escalofrío. No era un error, era un borrado deliberado, el primer paso para negar su existencia al mundo. El descubrimiento, aunque escalofriante, la impulsó a seguir adelante. Si la iglesia había ayudado a ocultar su nacimiento, seguramente también habría registrado el dinero que selló el trato. Dejando los registros bautismales, Elena solicitó acceso a los libros de contabilidad de la diócesis de la década de 1880. El archivero la miró con una curiosidad apenas disimulada, pero le trajo los pesados libros encuadernados en cuero, cuyos lomos estaban agrietados por la edad. El trabajo era aún más tedioso que antes. Columnas de números, donaciones para el techo de la iglesia, estipendios para los sacerdotes, fondos para el orfanato. La caridad de la comunidad fluía a través de esas páginas, en un torrente de pequeñas contribuciones. Elena buscaba una inundación,
una sola donación masiva que destacara como una roca en medio de un arroyo. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. Estaba a punto de ponerle un precio al silencio que había condenado a Elara y Lyra, y la idea la repugnaba y la fascinaba a partes iguales. Cada página que pasaba era un paso más cerca de la verdad, y sentía el peso de la mirada de don Ramiro sobre su hombro, como si el fantasma del patriarca intentara proteger sus secretos incluso desde la tumba. Y entonces lo vio, en un libro de contabilidad de finales de 1881, la misma semana de la última y desgarradora entrada del diario, había una anotación que hizo que el aire se le escapara de los pulmones. Una donación anónima, por una suma tan astronómica que equivalía a casi un tercio de los ingresos anuales de toda la diócesis. No había nombre adjunto, solo una breve descripción, para la construcción de un nuevo altar y en expiación por una aflicción familiar privada. La caligrafía era la del obispo de la época, pero la intención era inconfundiblemente la de don Ramiro. Era el dinero del silencio, la prueba de que la Iglesia no solo había sido cómplice en ocultar la existencia de las niñas, sino que también había sido recompensada por su discreción tras su desaparición. Elena se reclinó en la silla, el silencio de la sala de archivos presionando sobre ella. La conexión era ineludible, una línea directa trazada desde la última palabra escrita en el diario hasta esta entrada en el libro de contabilidad de la Iglesia. El alma de don Ramiro había sido limpiada, al menos en los libros, pero el precio de esa limpieza había sido la vida y el recuerdo de sus propias hijas. Con la evidencia de la Iglesia en su poder, Elena se sintió atrapada. Había confirmado la existencia de las niñas y el posterior encubrimiento, pero el cómo y el porqué de su muerte seguían siendo un espectro. El rastro de papel se había enfriado. El archivero no tenía más que ofrecer, y los registros públicos de la época eran notoriamente incompletos. Regresó a la hacienda la sombra eterna sintiendo el peso de un nuevo tipo de desesperación. Había llegado tan lejos, solo para encontrarse con otro muro de silencio. Durante 2 días, vagó por la casa, releyendo el diario una y otra vez, esperando que las palabras de las niñas le ofrecieran una nueva dirección. Se sentía observada, no por fantasmas, sino por la historia misma, por los retratos de sus antepasados cuyas miradas parecían juzgar su intrusión. La frustración era una presencia física, un nudo en su garganta. Estaba tan cerca de la verdad que casi podía tocarla, pero la clave para desbloquear el misterio final se le escapaba, oculta en algún rincón olvidado de la vasta y decrépita mansión. Fue en la biblioteca de don Ramiro, donde encontró la siguiente pieza del rompecabezas. La obsesión la había llevado a examinar cada libro, cada objeto, cada centímetro de la habitación que había sido el santuario del patriarca. Mientras pasaba la mano por una estantería llena de volúmenes teológicos de encuadernación idéntica, recordó una frase del diario que antes había descartado como una fantasía infantil. Elara había escrito: «Papá guarda sus secretos más oscuros detrás de la sabiduría de los santos». En ese momento, Elena la había interpretado como una metáfora de su hipocresía. Pero ahora, de pie frente a esa pared de libros religiosos, se preguntó si el significado no era literal. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a presionar cada libro, a golpear suavemente la pared de madera detrás de ellos. Detrás de una fila de tomos sobre la vida de los mártires, sus dedos encontraron una sección del panel trasero que cedió ligeramente bajo la presión. Un clic casi inaudible rompió el silencio. La estantería entera se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto en la pared. El aire que salió del compartimento era viciado y olía a tiempo estancado. Dentro no había oro ni documentos de propiedad. Solo había un pequeño paquete de cartas, atado con una cinta de seda que alguna vez fue roja pero que ahora tenía el color de la sangre seca. Las manos de Elena temblaban mientras lo cogía. La cinta se deshizo en polvo al tocarla. Las cartas estaban escritas en 2 caligrafías distintas. Una era la escritura rígida y controlada de don Ramiro, inconfundible. La otra era más fluida, casi febril, con florituras extrañas y un aire de arrogancia académica. Estaban escritas en una mezcla de español y francés, y estaban firmadas por un hombre llamado Dr. Alistair Finch.
Elena reconoció el nombre al instante. Finch era una figura infame en los anales de la historia médica del siglo XIX, un cirujano brillante de Edimburgo, que había sido expulsado de la comunidad médica europea por sus experimentos radicales y poco éticos en el campo de la anatomía y la cirugía. El doctor de las sombras finalmente tenía un nombre. Elena se sentó en el suelo polvoriento de la biblioteca y comenzó a leer. Las cartas eran una crónica escalofriante de una conspiración. Don Ramiro escribía sobre su aflicción, la mancha en su linaje, la prueba divina que se había vuelto insoportable. No usaba la palabra hijas, se refería a ellas como la anomalía, la unidad impía. El doctor Finch, por su parte, respondía con un entusiasmo clínico y desapegado. Veía en la situación de don Ramiro no una tragedia familiar, sino una oportunidad científica sin precedentes, una oportunidad para probar sus teorías sobre la separación quirúrgica, teorías que sus colegas más respetables habían calificado de monstruosas. Hablaban en un lenguaje codificado, pero la intención era clara como el cristal. Discutían un procedimiento, una solución final y piadosa que no solo limpiaría el honor de la familia Castillo, sino que también aseguraría un lugar para el Dr. Finch en la historia de la medicina. Sin importar el costo humano, la piedad de don Ramiro y la ambición de Finch se habían entrelazado en un pacto mortal. Una frase en una de las últimas cartas del Dr. Finch hizo que Elena sintiera náuseas. Escribió: «Le aseguro, don Ramiro, que el procedimiento la separará para la eternidad». La palabra separar resonó en la mente de Elena con la fuerza de un golpe. El misterio de su muerte estaba empezando a tomar una forma mucho más horrible de lo que jamás había imaginado. No habían sido envenenadas en un acto de misericordia retorcida, no habían sido asfixiadas mientras dormían. Había ocurrido algo más, algo que requería la experiencia de un cirujano caído en desgracia, un procedimiento experimental realizado en secreto, en las profundidades de la hacienda. La leyenda local hablaba de las niñas del espejo, siempre vistas juntas, un reflejo perfecto la una de la otra. Ahora Elena entendía la horrible ironía. El crimen de don Ramiro no había sido simplemente un asesinato. Había sido un intento brutal y sacrílego de romper el vínculo que las definía, de desgarrar su unidad en un acto final de control y purificación. La investigación había dado un giro hacia una oscuridad mucho más profunda. El siguiente paso era obvio, aunque aterrador. Necesitaba encontrar el registro oficial de su muerte, la mentira que don Ramiro y el Dr. Finch habían construido para el mundo exterior. Elena condujo hasta los archivos municipales del pueblo, un edificio gubernamental austero donde los secretos no se guardaban con incienso y oraciones, sino con la burocracia del sello y la firma. El aire aquí olía a polvo de papel y a la lenta decadencia de los asuntos públicos. Se imaginó al Dr. Finch caminando por estas mismas calles, su maletín en la mano, listo para cometer su última falsificación, el acto final que borraría a el ara y lira de la historia. La búsqueda fue sorprendentemente rápida. En el libro de defunciones de 1881, encontró la entrada. No había nombres, solo una línea que decía: hija anónima de la familia Castillo. La causa de la muerte, escrita con una caligrafía pulcra y profesional, era una mentira simple y común para la época: fiebre escarlata. Y debajo, la firma que lo hacía oficial, la rúbrica arrogante y ligeramente inclinada del perpetrador: Dr. Alistair Finch. Elena se quedó mirando el certificado de defunción falsificado, una pieza de papel que representaba la culminación de la conspiración. Tenía todas las piezas del encubrimiento: el bautismo ambiguo, la donación silenciosa, las cartas secretas que detallaban la intención, y ahora, la mentira oficial que cerraba el caso para el mundo. Pero al unir estas piezas, el cuadro que se formaba era incompleto. La verdad no estaba en lo que los documentos decían, sino en lo que omitían. El diario de las niñas se detuvo justo antes del evento. Las cartas hablaban de un procedimiento, pero no describían su naturaleza brutal. El certificado de defunción ocultaba el crimen detrás de una enfermedad común. Cada pieza de evidencia era un velo, y Elena sabía que para encontrar la verdad absoluta, tendría que rasgarlos todos. Una nueva pregunta, más oscura y urgente que todas las anteriores, comenzó a formarse en su mente. Si la fiebre escarlata era la mentira,
¿cuál era la verdad insoportable que escondía? ¿Qué sucedió exactamente en esa última noche en la hacienda La Sombra Eterna? Sosteniendo la copia del certificado de defunción en su mano, Elena sintió que la investigación había llegado a un punto de inflexión. Había seguido el rastro de papel hasta su conclusión lógica, desde la confesión íntima de las víctimas hasta la falsificación burocrática de los perpetradores. Había desenmascarado la hipocresía de don Ramiro y la complicidad de las instituciones que él controlaba. Pero la verdad que buscaba no era solo sobre el encubrimiento, era sobre el crimen mismo. El diario del Dr. Finch, mencionado en sus cartas como el lugar donde registraba sus procedimientos experimentales, nunca había sido encontrado. Y había un lugar en la hacienda que aún no había explorado, el Ala de las Rosas, la sección de la casa que había estado clausurada durante más de un siglo, el lugar donde, según el diario de las niñas, pasaban la mayor parte de su vida en reclusión. Elena sabía con una certeza que le helaba los huesos, que las respuestas finales no estaban en ningún archivo. Estaban detrás de esa puerta sellada, esperando en la oscuridad. El sol comenzaba a ponerse cuando Elena regresó a la hacienda, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que hacían que la silueta de la casa pareciera aún más siniestra. El conocimiento que había adquirido había transformado el lugar. Ya no era solo una casa vieja y abandonada. Era un sepulcro. Cada ventana vacía era un ojo que había presenciado un horror inenarrable. Cada sombra que se alargaba en el jardín era un dedo acusador. Dejó los documentos sobre la mesa de la biblioteca, el diario de las niñas, las copias de los registros de la iglesia y el certificado de defunción, las cartas de don Ramiro y el Dr. Finch. Eran las piezas de un mosaico macabro, la anatomía de un crimen perfecto. Pero faltaba el corazón. Faltaba la escena del crimen. El Ala de las Rosas la llamaba, una sección de la casa que había permanecido en silencio durante más de 100 años, guardando el secreto más oscuro de todos. La búsqueda de la verdad documentada había terminado. Ahora comenzaba el descenso a la oscuridad física del pasado. Mientras caminaba por el gran salón, pasando bajo la mirada severa del retrato de don Ramiro, Elena sintió que ya no era una observadora objetiva. Estaba profundamente enredada en la historia, una descendiente obligada a confrontar los pecados de su antepasado. La leyenda de las niñas del espejo ya no era un cuento folclórico, era el eco persistente de un trauma, un grito que se había negado a ser silenciado por el tiempo, el dinero y la mentira. Su misión había cambiado, ya no se trataba solo de resolver un misterio histórico, sino de darles a Elara y Lira lo que don Ramiro les había negado tan brutalmente: un nombre, una historia y una verdad. Y esa verdad, sospechaba con un pavor creciente, era más monstruosa de lo que las cartas o los registros se habían atrevido a insinuar. La siguiente etapa de la investigación no requeriría guantes de algodón y lupas, sino una palanca y el coraje para enfrentarse a lo que sea que estuviera esperando en el ala olvidada de la casa. La puerta del Ala de las Rosas estaba al final de un largo y oscuro pasillo en el segundo piso. Estaba hecha de roble macizo, y había sido sellada no solo con una cerradura, sino con tablones de madera clavados en el marco. El polvo aquí era más espeso, las telarañas más elaboradas, nadie había pasado por aquí en generaciones. Elena sintió una oleada de vacilación, una advertencia primordial, que le decía que dejara a los muertos en paz. Pero la imagen de la última entrada del diario, las palabras temblorosas de las niñas, la empujó hacia adelante. Regresó con una palanca de hierro que había encontrado en el antiguo cobertizo de herramientas, su corazón martillando contra sus costillas. El sonido de la madera vieja y reseca al romperse bajo la presión de la palanca fue brutalmente fuerte en el silencio de la casa, como el quebrar de un hueso. Cada clavo que cedía era un paso más profundo en la tumba que su propia familia había construido. Finalmente, con un último crujido de protesta, la puerta se abrió. El aire que salió del Ala de las Rosas era gélido, inmóvil y cargado con un olor que Elena no pudo identificar de inmediato, un olor a enfermedad y a productos químicos olvidados, mezclado con el aroma de rosas marchitas. El polvo danzaba en el haz de su linterna, revelando un pasillo y una serie de habitaciones donde los muebles seguían cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando un despertar que nunca llegaría.
Era una cápsula del tiempo, un mundo preservado exactamente como se había dejado esa noche de invierno de 1881. Avanzó lentamente, su linterna cortando la penumbra como un bisturí. La primera habitación a la izquierda era un dormitorio infantil, o más bien, la extraña fusión de dos. Había dos camas pequeñas, talladas con motivos de rosas, pero estaban tan juntas que casi formaban una sola. Un baúl de juguetes abierto en un rincón revelaba muñecas de porcelana con vestidos idénticos y un juego de té en miniatura. Sobre una pequeña mesa, dos libros de cuentos yacían abiertos, como si sus lectoras hubieran sido interrumpidas en mitad de una frase. Era un santuario de la infancia, pero un santuario impregnado de una soledad tan profunda que resultaba sofocante. Elena sintió una punzada de dolor agudo, una conexión visceral con las niñas que habían vivido y soñado entre aquellas paredes. Este era su mundo, el único mundo que conocieron, un universo contenido en un ala sellada de la casa de su padre. La habitación contigua era un pequeño salón, con dos sillones tapizados en terciopelo descolorido frente a una chimenea apagada. Aquí, la atmósfera cambiaba. Había una sensación de espera, de horas interminables pasadas mirando por la única ventana enrejada que daba a un jardín interior cubierto de maleza. Elena imaginó a Elara y Lyra sentadas allí, sus mentes viajando a través de los libros mientras sus cuerpos permanecían prisioneros. Pero fue en la tercera habitación, al final del pasillo, donde la investigación de Elena alcanzó su corazón de tinieblas. No era un dormitorio ni un salón. Era un espacio vacío, despojado de casi todo mobiliario, excepto por un objeto en el centro que hizo que la sangre de Elena se helara en sus venas. Bajo la luz temblorosa de su linterna, vio una mesa de operaciones de hierro de estilo victoriano, oxidada y manchada, una reliquia de pesadilla en medio de un santuario infantil. El olor a químicos y a enfermedad era abrumador aquí, como si el aire mismo estuviera permanentemente contaminado por el recuerdo de un dolor indecible. Elena se acercó a la mesa con una mezcla de terror y fascinación morbosa. La superficie de metal estaba marcada por arañazos y mellas, testigos silenciosos de una lucha. En el suelo de madera debajo de la mesa, una mancha oscura, casi negra, se había hundido profundamente en las vetas, un mapa indeleble de la tragedia. Podía visualizar la escena con una claridad espantosa. Don Ramiro, con su crucifijo en la mano, rezando no por la salvación de sus hijas, sino por la suya propia. El Dr. Finch, con sus instrumentos de acero brillando a la luz de las lámparas de aceite, su rostro una máscara de concentración profesional, mientras se preparaba para cometer su obra maestra de la carnicería. Y en el centro de todo, Elara y Lyra, dos niñas aterradas enfrentándose al juicio final de su padre, un juicio que confundía la tortura con la purificación. La mente de Elena, entrenada para analizar documentos y hechos, se rebelaba ante la magnitud de la crueldad humana que aquel lugar representaba. Esto no era historia, era una profanación. Fue entonces cuando lo vio, en un rincón oscuro de la habitación, casi oculto por las sombras. Había un pequeño escritorio de caoba. Estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero algo en su superficie captó la luz de la linterna. Elena se acercó y con el corazón en un puño, limpió el polvo con la manga de su chaqueta. Debajo, había un libro. No era el diario de las niñas, era más grande, encuadernado en cuero negro y sin ninguna inicial. Tenía el aspecto de un libro de contabilidad o un registro de laboratorio. Con manos que apenas podía controlar, lo abrió. La caligrafía era precisa, clínica y llena de abreviaturas técnicas. Las entradas estaban fechadas, y la primera correspondía a la llegada del Dr. Alistair Finch a la hacienda La Sombra Eterna. Elena comprendió de inmediato lo que había encontrado. No era un libro de contabilidad, era el diario privado del Doctor de las Sombras. El registro detallado de sus experimentos. El documento que llenaría los vacíos que las cartas y los registros oficiales habían dejado deliberadamente en blanco. Se sentó en el suelo polvoriento de aquella sala de horrores y comenzó a leer. La narrativa de Finch era escalofriantemente desapasionada. Describía a Elara y Lyra no como niñas, sino como el sujeto, un espécimen único que ofrecía una oportunidad sin precedentes para probar sus revolucionarias y prohibidas teorías quirúrgicas.
Escribía sobre su anatomía compartida con un entusiasmo puramente científico, detallando la estructura de sus huesos y la conexión de sus sistemas nerviosos. Había páginas enteras de diagramas y dibujos anatómicos, realizados con una precisión escalofriante. Elena tuvo que apartar la vista varias veces, sintiendo que estaba violando no solo su privacidad, sino su propia humanidad. El doctor no veía almas, solo carne. No veía un vínculo, solo un problema que resolver con un bisturí. La frialdad de su prosa era, en cierto modo, más monstruosa que la crueldad fanática de don Ramiro. A medida que avanzaba hacia las últimas entradas, el tono del diario comenzó a cambiar sutilmente. Finch describía las largas conversaciones que mantenía con don Ramiro. Discusiones teológicas y filosóficas sobre la naturaleza del alma y la purificación a través del dolor. Y fue aquí donde Elena descubrió la verdad de doble fondo. La revelación que transformó un crimen brutal en un acto de locura ritual. El procedimiento de separación no era solo para limpiar el honor de la familia o para avanzar en la ciencia. En la mente retorcida de don Ramiro era un acto sagrado. Una entrada del diario de Finch citaba directamente al patriarca. El sufrimiento es el crisol del alma. Deben ser separadas no solo en la carne, sino en el espíritu. Su unión es una afrenta a la individualidad que Dios nos ha concedido. El procedimiento debe ser una expiación, no un alivio. Por lo tanto, no habrá el consuelo del éter en su totalidad. Deben estar conscientes para que su dolor pueda alcanzar los cielos. Una oleada de náusea subió por la garganta de Elena, y tuvo que cerrar el diario con fuerza, apoyando la frente contra la fría madera del escritorio, tratando de contener las arcadas que amenazaban con ahogarla. La verdad era insoportable. No había sido solo una cirugía experimental fallida, había sido una tortura deliberada, un sacrificio humano disfrazado de procedimiento médico y fervor religioso. Don Ramiro no quería salvar a sus hijas, quería destruirlas de la manera más dolorosa posible, creyendo que su agonía limpiaría su propio pecado de haberlas engendrado. El Dr. Finch, por su parte, había accedido, seducido por la oportunidad de llevar a cabo su experimento sin las restricciones de la ética o la ley. Un Fausto moderno haciendo un pacto con un diablo vestido de santo. El retrato del salón principal, con su mirada severa y su crucifijo, ya no era el de un hipócrita, era el de un monstruo. Con manos temblorosas, Elena volvió a abrir el diario, obligándose a leer la última entrada, la que describía la noche del procedimiento. La escritura de Finch, normalmente tan controlada, se volvía ligeramente errática aquí, como si incluso su desapego científico se hubiera resquebrajado ante el horror que presenció. Describía cómo llevaron a las niñas a la mesa, cómo don Ramiro leía pasajes del Apocalipsis en voz alta, mientras él preparaba sus instrumentos. Describía sus gritos, suplicando a su padre que se detuviera, llamándolo por su nombre. La descripción era tan vívida, tan detallada, que Elena sintió que estaba en la habitación, escuchando los ecos de su agonía. Podía oler el miedo y el cloroformo, ver el brillo de las lámparas en el acero pulido, sentir el frío del metal contra la piel. La historia ya no era algo que leía, era algo que estaba viviendo. Y entonces llegó el clímax de la narración de Finch, el pasaje que finalmente rompió el corazón de Elena en 1000 pedazos. Escribió: a medida que el procedimiento llegaba a su fase crítica, ocurrió algo extraordinario. A pesar del dolor inimaginable, el sujeto dejó de gritar. Con un esfuerzo que desafiaba toda comprensión médica, se buscaron la una a la otra sobre la mesa. Sus manos se encontraron y se entrelazaron con una fuerza que mis asistentes no pudieron romper. Se miraron a los ojos, y en ese momento, todo sonido cesó. Y entonces, mientras sostenía el bisturí para la incisión final, sus corazones se detuvieron. No uno después del otro, sino en el mismo instante preciso. Simultáneamente. Como si una sola voluntad hubiera decidido que ya era suficiente. Murieron juntas, unidas, desafiando mi ciencia y la teología de su padre. En la muerte, lograron la única victoria que les quedaba, permanecer inseparables. ¿Qué parte de esta sombría revelación te impactó más? Deja tu reacción en los comentarios. Elena cerró el diario. El silencio en el ala de las rosas era absoluto, pero en su mente,
la habitación gritaba. La leyenda de las niñas del espejo, las dos figuras que solo podían ser vistas juntas, como el reflejo una de la otra, adquirió un significado nuevo y devastador. No era una maldición, era un testamento. Era el eco de su último acto de desafío, un vínculo tan poderoso que ni el bisturí de un cirujano loco ni la fe retorcida de un padre monstruoso pudieron romper. Habían nacido juntas, habían vivido juntas y habían elegido morir juntas, negándole a sus verdugos la separación que tan desesperadamente buscaban. Su historia no era una de victimización pasiva, sino de una resistencia final y profunda. Elena se levantó, dejando el diario del doctor sobre la mesa de operaciones, junto a la mancha oscura que marcaba el lugar donde dos almas se habían convertido en una para siempre. Ahora lo tenía todo. El diario íntimo de las víctimas, las cartas de los conspiradores, los registros falsificados del encubrimiento y, finalmente, la confesión detallada del verdugo. Las piezas del rompecabezas estaban completas, formando una imagen de una depravación tan profunda que desafiaba la comprensión. La búsqueda de la verdad, que había comenzado como un proyecto académico, se había convertido en un descenso a las profundidades más oscuras del corazón humano. El legado de don Ramiro Castillo no era de piedad y caridad, sino de tortura y asesinato, todo envuelto en el manto de una fe pervertida. Y la hacienda La Sombra Eterna no era solo una casa familiar, era un monumento al secreto, una tumba construida para ocultar un crimen que se negaba a permanecer enterrado. Elena caminó de regreso por el pasillo del ala de las rosas, su linterna iluminando los muebles cubiertos de sábanas, los juguetes abandonados, los fantasmas de una infancia robada. Al salir y cerrar la puerta rota detrás de ella, no sintió el alivio de haber resuelto el misterio, sino el peso aplastante de la verdad que ahora llevaba. Era una verdad que destrozaría la reputación de su familia, que reescribiría la historia de la región, y que la marcaría a ella para siempre. Pero era una verdad que debía ser contada. Era la única justicia que Lara y Lira Castillo podrían recibir jamás. El escenario para la confrontación final con la historia estaba montado. La investigación había terminado. La hora de la acusación estaba a punto de comenzar. Salió de la hacienda justo cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. El aire fresco de la montaña era un alivio bienvenido después de la atmósfera viciada del ala sellada, pero no podía limpiar la mancha que sentía en su alma. Miró hacia atrás, a la silueta oscura de la casa recortada contra el cielo morado. Ya no veía la grandeza en ruinas de sus antepasados. Veía una prisión, un matadero y un sepulcro. Las leyendas de los campesinos ya no le parecían supersticiones, sino la forma en que la memoria popular intenta dar sentido a un horror que la historia oficial ha intentado borrar. Las niñas del espejo no eran fantasmas que buscaban venganza, eran guardianas de su propia historia, esperando a que alguien finalmente tuviera el coraje de escuchar su susurro. En ese momento, Elena Rojas dejó de ser solo una historiadora. Se convirtió en la voz de Lara y Lira. Su propósito ya no era simplemente documentar el pasado, sino exponerlo, sin importar el costo personal o familiar. El peso de la evidencia que había reunido era abrumador. Una colección de artefactos malditos que contaban una historia de horror gótico hecha realidad. Sabía que la publicación de sus hallazgos causaría un terremoto, derribando el mito de don Ramiro Castillo, y obligando a su familia a enfrentar la monstruosidad que se encontraba en la raíz de su legado. Pero el miedo a las consecuencias era eclipsado por la obligación que sentía hacia las dos niñas a las que el mundo había olvidado y su propio padre había sacrificado en el altar de su orgullo. La noche caía sobre la hacienda La Sombra Eterna, pero para Elena la verdad por fin comenzaba a amanecer. La confrontación con la verdad ya no podía posponerse. Con la totalidad de las pruebas dispuestas ante ella como las reliquias de una profanación, Elena Rojas se convirtió en el recipiente de una historia que exigía ser contada. La narración ya no le pertenecía a un historiador objetivo, sino al cronista de un horror familiar, a la voz que Lara y Lira nunca tuvieron. La escena final no se desarrolló en los archivos silenciosos ni en las bibliotecas polvorientas, sino en la imaginación, reconstruida pieza por pieza a partir de las confesiones escritas de los perpetradores y las víctimas.
La noche de invierno de 1881 descendió de nuevo sobre la hacienda la sombra eterna, no como un recuerdo, sino como una presencia viva. Las lámparas de aceite arrojaban sombras danzantes sobre las paredes del improvisado quirófano en el ala de las rosas, sus llamas parpadeando como almas aterrorizadas. El aire, espeso con el olor dulzón y nauseabundo del cloroformo, no ofrecía consuelo, solo el preludio de un dolor consciente. En un rincón, la figura imponente de don Ramiro Castillo, su rostro una máscara de fervor impasible, sostenía el crucifijo de ébano no como un símbolo de fe, sino como un cetro de juicio. Sus labios se movían en una oración silenciosa, pidiendo a Dios no por la misericordia para sus hijas, sino por la fuerza para llevar a cabo lo que él consideraba su purificación necesaria, la extirpación de la mancha que afrentaba su linaje y su alma. Era el juez, el jurado y el principal testigo de un sacrificio que él mismo había ordenado, un acto de fe tan retorcido que se había convertido en la más pura encarnación del mal. La reconstrucción de los hechos, extraída de las páginas frías y clínicas del diario del Dr. Finch, se despliega como una pesadilla metódica. Él, el hombre de ciencia caído en desgracia, veía la escena no con los ojos de un sanador, sino con la curiosidad desapegada de un anatomista ante un espécimen raro. Sus instrumentos, pulidos y ordenados sobre una bandeja de metal, reflejaban la luz de las lámparas, un arsenal de acero listo para desmembrar un milagro. La voz del narrador se adentra en la descripción del procedimiento, citando la terminología precisa de Finch, que contrastaba brutalmente con la realidad de lo que estaba sucediendo. Hablaba de incisiones, de la separación de tejidos y de la respuesta neurológica del sujeto, mientras don Ramiro leía en voz alta los pasajes más severos del Antiguo Testamento, su voz un trueno bajo que intentaba ahogar los sonidos que ninguna pared podría contener. El diario del doctor no omitía los gritos de las niñas, pero los registraba como un dato más, una variable en su experimento. No eran los lamentos de sus hijas llamando a su padre, sino la reacción predecible de un organismo sometido a un trauma extremo. La ciencia y la religión se habían dado la mano esa noche, no para crear o para salvar, sino para ejecutar un acto de tortura tan calculado y atroz que borraba la línea entre la ambición intelectual y la depravación más absoluta. Y entonces, en el corazón de la agonía, se produjo la revelación final, el acto que ni la ciencia de Finch ni la teología de don Ramiro habían podido prever. El diario del doctor, su caligrafía perdiendo por primera vez su compostura clínica, lo describe como un fenómeno que desafiaba la lógica. En el momento de mayor dolor, cuando la separación era inminente, los gritos cesaron. Un silencio antinatural cayó sobre la habitación. Un silencio más pesado y aterrador que cualquier lamento. El Ara y Lira, en un último y supremo acto de voluntad compartida, giraron sus cabezas la una hacia la otra. Sus ojos se encontraron a través de un velo de sudor y lágrimas, y en esa mirada, se anclaron. Con una fuerza que los asistentes del doctor no pudieron someter, sus manos se buscaron sobre la mesa de operaciones, sus dedos entrelazándose en un agarre desesperado y definitivo. No eran dos individuos siendo separados, eran una sola entidad negándose a ser rota, y en ese preciso instante, mientras Finch sostenía el bisturí para la incisión final, sus corazones se detuvieron. No de forma secuencial, no uno y luego el otro, se detuvieron al unísono, en el mismo latido final y sincronizado. Murieron como habían vivido. Juntas. Fue su única y última victoria, un desafío silencioso y absoluto, que convirtió el macabro experimento de su padre en un fracaso rotundo, sellando su vínculo para siempre en el único lugar que él ya no podía alcanzar: la eternidad. La publicación de los hallazgos de Elena Rojas no fue una simple revelación académica, fue una detonación que hizo temblar los cimientos de la historia local y de su propia familia. El diario de las niñas, las cartas de la conspiración y sobre todo el registro detallado del Dr. Finch se presentaron al mundo no como una teoría, sino como una acusación irrefutable. El mito de don Ramiro Castillo, el patriarca piadoso y caritativo, se derrumbó de la noche a la mañana, pulverizado por el peso de su propia monstruosidad. Su retrato en el salón principal de la hacienda dejó de ser el de un fundador respetado para convertirse en el rostro de un filicida. La familia Castillo, que durante generaciones había disfrutado del prestigio de su apellido,
se vio obligada a confrontar la verdad de que su legado estaba construido sobre la tumba, sin nombre de 2 niñas torturadas. La hacienda La Sombra Eterna dejó de ser una curiosidad local para transformarse en un lugar de peregrinaje sombrío. La leyenda de las Niñas del Espejo fue despojada de su velo de superstición y se convirtió en lo que siempre había sido: el eco de una tragedia real, un testimonio popular de un crimen que la historia oficial había intentado silenciar con dinero y mentiras. La justicia, aunque tardía por más de un siglo, finalmente había comenzado a abrirse paso a través de las grietas del tiempo. Para Elena, la resolución del misterio no trajo la paz, sino una carga perpetua. Había dado voz a Elara y Lira, había expuesto a sus verdugos, y había corregido un terrible error histórico, pero el costo fue su propio aislamiento. El resto de su familia la vio como una traidora, una profanadora de tumbas que había sacrificado el honor del linaje por una verdad que era mejor dejar enterrada. Se encontró sola, la guardiana de un secreto que ahora era público pero que solo ella parecía comprender en toda su desgarradora profundidad. Las visitas a la hacienda La Sombra Eterna cambiaron para siempre. Ya no sentía la emoción de la investigación ni el escalofrío del folclore. Ahora, al caminar por sus pasillos silenciosos, sentía el peso de la presencia de las niñas no como espectros, sino como una responsabilidad. Había desenterrado su dolor, y ahora de alguna manera lo compartía. El frío de la casa ya no era ambiental, era el frío de una verdad que, una vez conocida, no puede ser olvidada. La pregunta que la atormentaba en las largas noches de insomnio era una que resonaba con la oscuridad de su propio descubrimiento. Si la sangre que nos une es la misma que puede ahogarnos en secretos, ¿es el olvido una bendición, o la más cruel de las sentencias? El legado de Elara y Lira Castillo, finalmente liberado de las sombras, se convirtió en una historia mucho más grande que la de un simple crimen familiar. Se transformó en una parábola sombría sobre la oscuridad que puede anidar detrás de la fachada de la piedad, un recordatorio de que los monstruos más aterradores no son los que acechan en las leyendas, sino los que escriben los libros de historia y construyen iglesias con las ganancias de su silencio. Su vínculo, que su padre vio como una maldición, se reveló como su salvación. Una fuerza de la naturaleza tan poderosa que desafió a la ciencia, a la fe y a la propia muerte. La hacienda La Sombra Eterna permanece hoy como un monumento silencioso, sus ventanas vacías mirando hacia las montañas, no como un lugar de espantos, sino como un archivo del sufrimiento y la resistencia. La historia de las Niñas del Espejo ya no es un susurro para asustar a los niños. Es un grito que nos recuerda que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra la manera de salir a la luz, a veces a través de la persistencia de aquellos que se atreven a escuchar a los muertos. Si la búsqueda de la verdad en este caso te prendió hasta el fin, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.